Bienvenida nuevamente en el estudio de Romanos. This is lesson 19. Esta es la lección 19 And thus far in the study of the book of Romans, y hasta ahora en el estudio de Romanos we've considered some very vital truths. hemos aprendido verdades vitales. You've learned some bad news and some good news. Hemos aprendido las buenas nuevas y las malas nuevas o las malas noticias. In Romans 1 through 3, En Romanos 1 al 3 provided us with the bad news. aprendimos acerca de las malas noticias. We've all sinned and we've fallen short of the glory of God. Todos hemos pecado y no llegamos a la gloria de Dios. Whether we were the immoral man, the moral man, or the religious man, Aunque éramos el hombre moral, inmoral o religioso, we've all come short, todos and righteousness, we learned, does not come through the law. fuimos destituidos de la gloria de Dios y no éramos justos. We also saw También vimos that our tendency is to compare ourselves to other people. es que nuestra tendencia es de tratar de compararnos con otras personas. And God says if you want to compare yourself to someone, Y Dios dice que si usted quiere compararse con alguien, compare yourself to my standard, compárese con mi estándar, which is 100% perfection. que es 100% perfección. When we do that, none of us measure up. Por lo tanto, cuando tenemos que hacer eso, ninguno de nosotros podemos hacerlo. And because we've sinned against a holy Y God, porque hemos pecado contra un Dios santo, all of us are born separated from God. hemos nacido separados de Dios. And that's the bad news. Y esa es la mala nueva. In Romans chapter 3 through 5, we saw the good news. Ahora en Romanos 3 al 5 vimos las buenas noticias. God demonstrated his love towards us. Que Dios demostró su amor hacia nosotros. And that while we were still sinners, Christ died for Y us. que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Despite the fact we don't measure up Y aunque nosotros no podemos hacer suficiente to God's standard, al estándar de Dios, his son died for us. su Hijo murió por nosotros. And justification, or first tense salvation, O justificación o primera clasificación de la salvación is attained not by works of the law, es que no se obtiene por medio de la ley, but by grace alone, through faith alone, in Christ alone. por medio de la gracia solamente, en Cristo solamente. Although we were once separated from God, Aunque nosotros estábamos separados de Dios, we are now justified by faith, ahora somos justificados por medio de la and we fe have peace with God through our Lord Jesus y Christ. tenemos paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. We enter the family of God at a point in time, Entramos en la familia de Dios en un punto de tiempo and we are saved forever. y somos salvos para siempre. Next time in our study in the book of Romans, Ahora, en nuestro estudio siguiente, en el libro de Romanos, we begin chapter 6, vamos a comenzar en el capítulo 6, where we're going to move to our second tense of salvation. donde vamos a pasar en la segunda clasificación de la salvación. Chapters 1 through 5 of Romans En los capítulos 1 al 5 de Romanos, laid the foundation for our spiritual birth. pone la fundación para el nacimiento espiritual. Romans 6 through 8 now is going to lay the foundation for our spiritual growth. Ahora, del Romanos 6 al 8 vamos a hablar acerca de la madurez espiritual, el crecimiento espiritual. And to introduce this topic, Y al introducir este tópico, we are going to cover a very basic aspect of the Christian life, vamos a cubrir una parte básica de la vida cristiana, and that is spiritual growth. que es el crecimiento espiritual. Now, many of you have children, Ahora, muchos de ustedes tienen niños, hijos, and I trust you can relate with me in saying y me imagino que se pueden relacionar conmigo al decir that watching them grow up is a joy. que verlos crecer nos da mucho gozo. We know that there's times of struggle, Sabemos que hay tiempos difíciles, times of frustration, tiempos de frustración, but our hope as parents pero nuestra esperanza como padres is that our children will mature over time. es que nuestros niños van a madurar a medida que pasa el tiempo. If you have a small baby, Ahora, si usted tiene un bebé pequeño, your expectation is that they'll grow out of diapers, su expectativa es que este bebé no tenga que usar más pañales, move beyond milk, más allá de tomar leche nada más.
and begin to mature with time. y comience a crecer y madurar con el tiempo. And you want to see them grow from a baby Y quiere verlos crecer desde que son pequeños bebitos to a small child a unos niños pequeños, to a teenager a adolescentes and to ultimately to a young adult. y adultos. Unfortunately, as we can see in our society, Desafortunadamente, en nuestra sociedad, it's not uncommon to see a 25-year-old, no es común ver a una persona de 25 años, a 35-year-old, 35 or a años, 40-year-old acting like a child, inclusive 40 años que todavía está actuando como un niño, still in diapers. todavía en pañales. How embarrassing Qué vergüenza, ¿no? for the parents. Para el padre. The same analogy can be made spiritually speaking. Y la misma analogía podemos hacer desde el punto de vista espiritual. Unfortunately, it is very common Desafortunadamente es muy común to see a lack of growth de ver una falta de crecimiento from babes in Christ. en bebitos en Cristo. If children can embarrass their human parents, Ahora, si los niños pueden avergonzar a los padres humanos, we also need to be aware that as children of God, también tenemos que darnos cuenta de que como niños de Cristo, hijos de Cristo, we can in a sense embarrass our God the Father. podemos también avergonzar a Dios el Padre. He wants us to grow. Él quiere que crezcamos. So we don't just handle the milk of the word, Así no solamente estamos tomando leche, but we can handle the meat of the word as well. la leche de la palabra de Dios, pero también la carne, la carne de la palabra de Dios. So in this lesson, we are going to ask the important question, O sea que en esta lección vamos a preguntarnos una pregunta muy importante. how do I spiritually grow? ¿Cómo es que puedo crecer espiritualmente? From a little baby in Christ De un bebito en Cristo to a mature believer. a un creyente maduro en Cristo. And specifically, we're going to look at several things. Y específicamente vamos a ver algunas cosas acá. We're going to look at exhortations to spiritual growth, Vamos a ver las exhortaciones para el crecimiento espiritual, commands God has given us in this area. los mandamientos de Dios que nos ha dado en esta área. Then we're going to look at clarifications in spiritual growth, Después vamos a ver las clarificaciones acerca del crecimiento espiritual. specifically some distinctions that must be understood. Específicamente necesitamos hacer algunas distinciones para entender el crecimiento espiritual. Thirdly, we're going to look at the ingredients for spiritual growth, Y tercero, vamos a ver los ingredientes para el crecimiento espiritual. where we're going to highlight 5 basic elements that the Lord uses. Vamos a subrayar 5 elementos básicos que el Señor usa en su receta. And lastly, we're going to look at the goal of spiritual growth. Y número 4, último, la meta del crecimiento espiritual. So let's begin our study by considering Entonces comencemos considerando the exhortations to spiritual growth. las exhortaciones para el crecimiento espiritual. We see, first of all, go ahead. Primero vemos que el crecimiento espiritual requiere que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El crecimiento espiritual requiere que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. We need to grow in grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2 Peter 3:18 says this, Segunda Pedro 3:18 dice así: Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Note that word grow is a command. Fíjense aquí que la palabra crecer es un mandamiento. It is in the imperative mood. Está en el modo imperativo. The Holy Spirit through Peter El Espíritu Santo, por medio de Pedro, does not give believers a choice. no le está dando a los creyentes una elección. He commands them to grow Está mandando que crezcan in the grace and knowledge of our Lord Jesus en Christ. gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Notice that this growth demands an understanding of grace. Fíjense que aquí que este crecimiento demanda un entendimiento de la gracia.
recognizing what God has provided for us. reconociendo qué es lo que Dios nos ha provisto. He's given us something we do not deserve. Él nos ha dado algo que no nos merecemos, But it also involves a knowledge. pero también envuelve o tiene que ver con conocimiento. Christian growth is not centered on emotion. O sea que el crecimiento cristiano no se centra en emociones, Ritualism or activity. rituales o actividades, It involves a knowledge of God's work. pero sí quiere decir que envuelve el conocimiento de la obra de Dios. And specifically in this context, a knowledge of Jesus Christ. Y en este contexto específicamente el conocimiento acerca de Jesucristo. Christ is the object and goal of Christian growth. O sea, Cristo es el objeto y la meta del crecimiento cristiano. In some churches, as soon as someone gets saved, Ahora, en algunas iglesias, al mismito momento que una persona es salva, they are asked to get busy. le dice que se ponga o se ocupe de algo, que se ocupe bien rápido. That is not what God Ahora, emphasizes. esto no es el énfasis que da Dios. It is very important for new believers to grow. Es muy importante que el creyente nuevo crezca primero. They need to learn the Word of God, Necesita aprender acerca de la palabra de Dios. get to know their Savior on a personal basis. Necesita conocer a su Salvador en una manera personal. And next we want to look at, we see that God, spiritual growth, is the will of God for you. En el punto B vemos que el crecimiento espiritual es la voluntad de Dios para nosotros. El crecimiento espiritual es la voluntad de Dios para nosotros. And 1 Peter 2:2 tells us, En 1 Pedro 2:2 vemos, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. the word desire here is a command. Ahora, la palabra aquí, desead, es un mandamiento. You should desire the milk of the Word, Usted debe desear la leche de Ju- la palabra de Dios, just like a newborn baby. así como un bebé recién nacido. Does God want all believers to keep on growing? Ahora, ¿quiere Dios que todos los creyentes continúen creciendo? Absolutely. Claro que sí, absolutamente. And what does this imply? ¿Y qué quiere decir esto? Unlike your first tense of salvation, Ahora, a diferencia de el primer tiempo de la salvación, which happens at a point in time, que ocurre en un punto del tiempo, spiritual growth is a process, el crecimiento espiritual es un proceso, not a one-time event. no un evento. And just as a baby must over time consume physical food Y de la misma manera que un bebé necesita consumir alimentación física in order to grow, para poder crecer, so we as believers must consume spiritual food así también como creyentes necesitamos consumir comida espiritual in order to grow. para poder crecer. We don't just take in the spiritual food once No tomamos esta comida espiritual solamente una vez and then we're mature. y de repente estamos maduros. It's a continual intake of the Word of God. Es tomar esto en una manera continua. So we've seen two exhortations to spiritual growth. Así que vemos dos exhortaciones acerca del crecimiento espiritual. It is the will of God for every believer in Christ. Es la voluntad de Dios para todo creyente en Cristo, And it involves growing in grace a poder crecer en la gracia and the knowledge y of en our el Lord and Savior Jesus Christ. conocimiento del Señor Jesucristo. But we want to make a couple of clarifications also about spiritual Pero growth. también queremos hacer algunas clarificaciones en cuanto al crecimiento espiritual. And one of the biggest ones is this. Y una de las más importantes es esta. El crecimiento espiritual debe ser precedido por un nacimiento espiritual. El crecimiento espiritual debe ser precedido por un nacimiento espiritual. We cannot spiritually grow O sea que no podemos crecer espiritualmente if we're not spiritually alive. si no estamos vivos espiritualmente. And as we saw earlier, we're born dead in our trespasses and sins. Y como hemos visto anteriormente, nosotros estábamos muertos por nuestras transgresiones. Separated from God. Estábamos separados de Dios. And Jesus in John chapter 3 Y Jesucristo en Juan 3, capítulo 3, tells us we must be born again. nos dice que tenemos que ser nacidos de nuevo. Until you're born again spiritually,
Y a menos que estemos nacidos de nuevo espiritualmente, there can be no spiritual growth. no vamos a poder crecer espiritualmente. And Peter shows us this Y Pedro nos muestra esto in 1 Peter 1, en 1 Pedro 18, 2 through 2. 1, 18 al 18, 2, 2. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. 1 Pedro 1, 18, 2, 2. This is an important distinction to make. Ahora, esta es una distinción muy importante que debemos de hacer, For in many churches there is false teaching porque en muchas iglesias hay enseñanzas falsas that you must grow into your salvation. que dice que uno tiene que crecer hacia la salvación. If your life changes enough, Si su vida cambia suficiente, then you're saved. entonces sí es salvo. And nowhere in the Bible is this suggested. Y esto no lo vemos en ninguna parte en la Biblia. In fact, God wants to change your destiny first, En realidad, Dios quiere cambiar su destino primero then He wants to change your behavior. y después quiere cambiar su comportamiento. He wants to make you a child of God first, Primero quiere que usted sea el hijo de Dios and then He wants to conform you into the image of His Son. y después conformarlo a la imagen de su hijo. We can see it explained this way. Podemos explicarlo de esta manera. A person enters the family of God Una persona entra en la familia de Dios once they choose to place their faith in Jesus Christ. cuando decide poner su fe en Jesucristo. That happens at a point in time. Y esto pasa en un punto de tiempo. And then they can be also in the fellowship of God, fellowship with God. Y después esta persona puede estar en comunión con Dios. And they can enter into fellowship of God as they continue to walk by faith in Jesus Christ. Y a medida que camina por la fe en Jesucristo, así como es que está en comunión con Dios. But they can lose fellowship with God, Pero puede perder esa comunión con Dios, break fellowship with puede God romper esa comunión con Dios once if they sin. cuando uno peca. But they never ever will go outside of the family of God once they place their faith in Christ. Pero nunca, nunca va a salir de la familia de Dios una vez que esa persona pone su fe en Jesucristo. Only once we enter the family of God can we grow. O sea que solamente una vez entramos en la familia de Dios y ahí es cuando podemos comenzar a crecer. We see another distinction that we want to make. También vemos otra distinción que debemos hacer. B. El crecimiento espiritual no afecta nuestra posición en Cristo, pero sí afecta nuestra condición diaria espiritual y nuestro andar con Cristo. El crecimiento espiritual no afecta nuestra posición en Cristo, pero sí afecta nuestra condición diaria espiritual y nuestro andar con Cristo. Whether or not you spiritually grow, No importa que usted crezca o no crezca espiritualmente, whether or not you continue to walk by faith in Christ no importa que usted continúe caminando por medio de la fe en Cristo and be conformed into the image of Christ, y se conforme a la imagen de Jesucristo, will not affect your position. esto no va a afectar su posición en Cristo. Once you are saved, you are always saved. Una vez que usted es salvo, va a ser salvo para siempre.
But your spiritual growth does affect your daily spiritual condition here on earth. Pero su condición en Cristo sí afecta dependiendo de cómo es su condición diaria. Your moment by moment, Su momento tras momento, daily fellowship with the Lord comunión diaria con Dios, con Cristo, can be affected puede ser afectada, by whether or not you're going to choose dependiendo de que si usted elige to use your volition de usar su voluntad, to continue to serve Him. de continuar en servir a Él. Paul wrote to the church in Corinth. Pablo escribió a la iglesia de Corinto. They were having many problems Ellos tenían muchos problemas with their spiritual condition. con su condición espiritual. In fact, Paul calls them carnal. Pablo los llama carnales. And as we've seen in former studies, Y así como ustedes vieron en estudios anteriores, the carnal man is one who's being controlled by his sin nature. el hombre carnal es aquel que está controlado por medio de la naturaleza pecaminosa. And Paul addresses this in 1 Corinthians chapter 3 verses 1 through 4. Y Pablo habla de esto en 1 de Corintios 3, 1 al 4, que dice así: De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Note that the believers Paul is addressing Fíjense aquí que a los creyentes que Pablo está hablándoles, were in Christ, estaban en Cristo. but now he calls them carnal. Pero él los llama a ellos carnales. But in chapter 1, he called them saints. Pero en el capítulo 1 los llamó santos. Their position in Christ, they were saints. Por lo tanto, la posición de ellos en Cristo That was their position. era su posición. Even though they were not acting like it in their practice. Aunque ellos no estaban andando prácticamente como deberían. Have you ever seen a child disobey their parents? Ahora, ¿han visto ustedes alguna vez a un niño que está desobedeciendo a su mamá o papá? That child's behavior will affect his fellowship with his parents. Ahora, este comportamiento de este niño va a afectar su comunión con su padre. But no matter what that child does, Pero no importa qué es lo que hace este niño, he will always be a member of the family. siempre va a ser miembro de la familia. He will always be connected to the family Siempre va a estar conectado a la familia. because he or she was born into the family. Porque ella o él nació de la familia. And their physical birth Y su nacimiento físico had nothing to do with behavior. y no tiene nada que ver con su conducta. And in the same way, your spiritual birth Y de la misma manera su nacimiento espiritual has nothing to do with behavior. no tiene nada que ver con su conducta. Okay. There are many ways a parent can discipline his children. Ahora, hay muchas maneras que un padre puede disciplinar a un niño. If they are out of line, we can take away privileges, Si se comportan mal, se les puede sacar los privilegios, give them extra work, les puede dar más trabajo que hacer, spank them. puede darles un chachás. But I've never heard of a parent going to the courthouse Pero no he visto un padre que va a la corte and destroying the child's birth certificate y destroza el certificado de nacimiento and kicking them out of the home. y lo echa de la casa. And even if they were to do that, Y si el padre aunque haga eso, the truth would still remain la verdad todavía queda that the child is our flesh, que ese niño es de la carne de esa and the persona, child is our blood que es de nuestra sangre, ¿no? La sangre de los padres, because of a birth. por su nacimiento. Next, because spiritual growth is a process, Ahora, porque el crecimiento espiritual es un proceso, the Bible describes it in 3 stages. la Biblia lo clarifica en 3 etapas. Let's look next at the 3 stages of spiritual growth. Vamos a ver las 3 clasificaciones del crecimiento espiritual. You want me to read?
1 Juan 2, 12 al 14 dice así: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. What is true of all believers, Ahora, lo que es verdad en todo creyente, regardless of what stage of growth they're in, no importa en qué estado de crecimiento estén, their sins have been forgiven by God. es que los pecados de ellos han sido perdonados por Dios. The word for little children in verse 9 Acá la palabra hijitos en el versículo 9 is teknon, es teknon, which means a born one. que quiere decir el que ha sido nacido. This refers to every child of God Esto se refiere a cada hijo de Dios who has been born into God's family. que nació en la familia de Dios. And spiritual maturity Y la madurez espiritual or spiritual growth o crecimiento espiritual, ultimately will result in maturity. al final y al cabo, termina en madurez. If the believer chooses to continue Si el creyente elige continuar en caminar por medio de la fe. What's true of this stage of maturity Ahora, algo que es verdad en cuanto a esta etapa de madurez is the believer intimately knows God, es que el creyente conoce a Dios en una manera íntima, the one who is from the beginning. aquel que es desde el principio, They know God in his attribute of eternal life. y lo conoce a Dios, sus atributos de vida eterna. Another stage of spiritual growth is this. Otra etapa del crecimiento espiritual es este. It involves becoming a spiritual young man. Se trata de convertirse en un joven espiritual. And what is true of this stage? ¿Y qué es una verdad de esta etapa? The word of God abides in them. Es que la palabra de Dios está en ellos. It means remains in them. Continúa en ellos. And they are strong. Y están fuertes. And they have overcome the wicked one. Y han sobrepasado al Evil one. It's okay. al maldito. Okay. And then there's the first stage of spiritual growth. Y después está la primera etapa de crecimiento espiritual. It's where we all begin. Es donde todos hemos comenzado. And in some areas of our Christian life, En algunas áreas de nuestra vida cristiana, we're all still there. todavía estamos ahí. In some areas of our Christian life, En algunas áreas de nuestra vida cristiana, we may be young, a puede young que man. seamos jóvenes todavía. And some we may be more mature in. Y en otros puede que estemos más maduros. But what is true of a babe in Christ? Pero lo que es una verdad acerca del bebé en Cristo Their sins are forgiven, es que sus pecados han sido perdonados and they know the Father. y conocen a Dios, al Padre. It is God's will that all believers would progress in their spiritual growth over time. Es la voluntad de Dios que todo creyente avance en su crecimiento espiritual a lo largo del tiempo. From a babe Desde un bebé to an adolescent a un adolescente to a mature adult. a un adulto maduro. He wants to slowly conform us and move us into the image of Jesus Christ. Él quiere progresarnos y movernos hacia la imagen de Jesucristo. And the unfortunate thing is Pero desafortunadamente that not all believers are going to grow Eh. to maturity. es que no todos los creyentes van a crecer a la madurez. In fact, many believers are not going to spiritually grow at all. La verdad es que muchos creyentes no van a crecer hacia la madurez espiritual. Their entire life will be characterized by carnality, Su vida entera va a estar caracterizada por carnalidad, chasing after the things of the world, buscando esas cosas de este mundo, not serving Jesus Christ at all, sin servir a Cristo, but serving themselves. pero sirviéndose a ellos mismos. That is very, very sad. Eso es bien, bien triste, ¿no?
So now that we've observed two exhortations to the believer, Ahora que vimos 2 exhortaciones acerca del creyente and we've considered 6 clarifications, y hemos visto 6 clarificaciones, let's start now by looking at some of the ingredients for spiritual growth. vamos a ver algunos de los ingredientes en cuanto al crecimiento espiritual. And as we're going to see from the scriptures, Y a medida que vamos viendo en las Escrituras, spiritual growth involves time, el crecimiento espiritual Truth. requiere tiempo, teachers, verdad, Trials. maestros, and trust. pruebas y fe. And first of all, we'll look at spiritual growth requires time. Y al principio vamos a ver que el crecimiento espiritual requiere tiempo. It's kind of like being in the military. Es como estar en la milicia. When you first enlist in the military, Cuando primero se enlista en la milicia, en el ejército, you start at a very low level. usted va a comenzar en los niveles más bajos And no matter how hard you work, y no importe cuán duro usted trabaje, no matter how much you shine your boots, no importa qué tanto usted haga brillar sus zapatos or how well you march, o que bien usted marche, you will not be a general tomorrow. no va a ser un general mañana. And in the same way, spiritual growth takes time. Y al mismo tiempo, el crecimiento espiritual toma tiempo. Hebrews 5:12 tells us this. Hebreos 5:12 nos dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. The writer of the book of Hebrews El escritor de Hebreos tells the readers le dice a los oyentes that by this time they ought to be teachers, que a este punto deben de ser maestros, but they had not spiritually grown. pero no han crecido espiritualmente. And they need someone to teach them again the basic principles. Por lo tanto, estas personas necesitan que todavía se les enseñen los rudimentos de la palabra de Dios. Paul needed to feed them milk again, Que Pablo todavía les tiene que dar leche and they should have been eating solid food. y deberían de estar comiendo alimentos sólidos. But we need to remember to be patient in our spiritual growth. Pero tenemos que ser pacientes en nuestro crecimiento espiritual. God isn't in a hurry and it takes time to grow. Dios no está a los apurones y necesitamos tiempo. Think back to that little baby again. Vamos a pensar nuevamente en ese bebito. The baby doesn't even think about growing. El bebé ni siquiera piensa acerca de crecer, ¿no? And the baby isn't in a hurry. El bebé no está apurado a crecer. The baby simply takes in food El bebé solamente toma su leche and allows the parents to care for him. y deja que los padres lo ayuden a crecer. And growth happens automatically. Y el crecimiento pasa automáticamente. The same should be true of us believers. Ahora, eso sería una verdad para nosotros también creyentes. We need to simply enjoy the Lord, Nosotros debemos de gozarnos en Cristo, feed on His Word, comer de la palabra de Dios. and over time, Y a lo largo del tiempo, growth will occur without us even realizing it. el crecimiento va a ocurrir aunque nosotros no nos demos cuenta. However, we need that spiritual truth, Pero necesitamos esa verdad espiritual. and that is the second element of spiritual growth. Y ese es el segundo elemento del crecimiento espiritual. In Hebrews 5:12 through 13, we see, Y vemos aquí en Hebreos 5, 12 al 13. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. every believer needs to take in the spiritual food, Por lo tanto, todo creyente necesita de comer del alimento espiritual, which is contained in God's Word. que lo tenemos en la palabra de Dios. It's described here as the oracles of God. Aquí está descrito como los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Milk for the more basic principles, Leche como los principios básicos and solid food for the more mature ones. y alimento sólido para aquellos que son más maduros. A person who only knows the basics of God's Word
La persona que solamente conoce los rudimentos de la palabra de Dios can only take in milk. solamente puede tomar leche. And that is fine for a new believer. Ahora, eso está bien para aquel que es un creyente nuevo. However, if you've been saved for 5 or 10 or 15 years, Ahora, si usted ha estado salvo por 5, 10, 15 años, you should be ready for some solid food. ahora usted debería de estar listo para algunos alimentos sólidos, ¿no? It would seem very strange for an adult Sería muy extraño, ¿no? Para que un adulto to be sucking milk out of a baby's bottle. esté tomando de un biberón. And in the same way, a believer Y de la misma manera el creyente who has been saved for a time que ha estado salvo por bastante tiempo should be taking in solid spiritual food debería de tomar comida sólida, beyond the basics. más allá de los rudimentos, los básicos. Notice here that the scripture is given Fíjese aquí que las escrituras nos da to complete the believer in Christ para completar al creyente en Cristo or to mature us. o para madurarnos. The word that, which begins in verse 17, La palabra da que comienza en el versículo 17, capítulo indicates 17, purpose. nos indica un propósito. We see in second, oh, what did I do here? I don't know what that is. Okay. 2 Timothy 2:15 tells us this. Ok, en 2 Timoteo 2:15 nos dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. The believer must be willing to study God's word O sea que el creyente debe de estudiar la palabra de Dios and to be diligent means to apply yourself to something y hacerlo de una manera diligente, with persistence. con persistencia, And we want to rightly divide para poder trazar bien la palabra word de of Dios, truth. la palabra de verdad. so we can have a correct understanding. Así podemos entenderlo word of correctamente, correctamente entender la palabra de la verdad. But in addition to hearing the word of God Pero en adición a escuchar la palabra de Dios in order to grow, para poder crecer, we also can learn from one another podemos aprender de unos a los otros in the local assembly, en la asamblea local, in your local church. en su iglesia local. As you seek to fellowship Así, al querer tener comunión con los unos y los otros, with other like-minded believers. con aquellos que piensan de la misma manera. Hebrews 10 tells us this. Hebreos 10, 24 y 25 nos dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. The believer must also be willing to assemble. O sea que el creyente debe de querer ser parte de la asamblea, with other believers where God's word is taught. con otros creyentes donde la palabra de Dios ha sido enseñada. This will result in believers stirring one another up O sea que esto resulta en conversaciones y más aprendizaje de la palabra de Dios, in a positive way en una manera positiva, and exhorting one another to serve Jesus y Christ. exhortándonos unos a otros para servir a Cristo. But when we assemble together, Pero cuando nos juntamos, we also need teachers. también necesitamos maestros. Notice in Hebrews 5:12 Fíjense en Hebreos 5:12, that these believers need someone to teach you. necesitan a alguien que les enseñe. God has provided an inner teacher and an outer teacher Dios nos ha provisto un maestro interno y un maestro externo to help us grow. para que podamos crecer. And we see our inner teacher here in 1 Corinthians chapter 2. Y vemos al maestro interno en 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Every believer has an inner tutor who is the Holy Spirit. O sea que todo creyente tiene un maestro interno que es el Espíritu Santo. It is through the teaching ministry of the Holy Spirit Es por medio del ministerio de la enseñanza del Espíritu Santo that we all can understand God's Word. que todos nosotros podemos entender la palabra de Dios. And notice if you're not a believer in Y Christ, fíjese que si usted no es creyente en Jesucristo, you don't have the Spirit of God usted no indwelling you. tiene el Espíritu Santo dentro suyo You cannot properly understand God's Word y por lo tanto usted no puede entender de una manera correcta la palabra de Dios as it relates to spiritual growth. cuando se trata del crecimiento espiritual. God wants us each to know the truth, Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos la verdad and He is willing to teach us y Él quiere enseñarnos through His Holy por Spirit. medio del Espíritu Santo. But not only has God given us an inner teacher, Pero no solo Dios nos ha dado un maestro interno, but He's also given us teachers in flesh and blood. pero también nos ha dado maestros en carne y sangre. He's given us teachers in the local church Nos ha dado maestros en la iglesia local, called pastors. que se llaman pastores. We see this in Ephesians 4:11 through 16. Y vamos a ver esto en Efesios 4, del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Are you thankful for your pastor teacher? Ahora, ¿está usted agradecido por su pastor y maestro? He is a gift to the local church. Ahora, él es un regalo a la iglesia local. He is a gift to the hearers. Es un regalo a aquellos oyentes. He gives pastor teachers so the local church Él le da al pastor maestro de la iglesia local can be equipped for service. para que sea equipado para servicio, So the body of Christ can be built up. para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado, So we won't be tossed to and fro by false teachers. para que nosotros no estemos tirados de ondas de aquí para allá por falsas doctrinas, So we can learn to speak the truth in love. para que podamos hablar la verdad en amor, And so we can grow up. para que podamos crecer. And why is this important to ¿Y por qué acknowledge? es tan importante de reconocer? Because we cannot grow or understand God's word Porque no podemos crecer o entender la voluntad de Dios in our own strength. en nuestras propias fuerzas. We need the Spirit of God. Necesitamos el Espíritu To de teach Dios us. que nos enseñe. Therefore, we need to walk by faith Por lo tanto, necesitamos caminar por medio de la fe in a humble posture en una postura humilde and allow the Spirit of God to teach us God's word. y dejar que el Espíritu de Dios nos enseñe su palabra. We need to be humble enough to know Necesitamos ser suficientemente humildes para saber o entender that if we hear something que si escuchamos algo different from what we believed before, diferente de aquello que creíamos antes, but we can see the new thing is in God's word, y poder ver si esto nuevo está o no dentro de la palabra de Dios, we must be humble enough to consider changing our minds. y ser suficientemente humildes para poder cambiar nuestro pensar. And the Spirit of God can make that change for you. Y el Espíritu de Dios puede hacer ese cambio en usted. But we also need to assemble with other believers Pero también necesitamos juntar con otros creyentes. in a Bible teaching local church. En una iglesia local que enseña la Biblia. So spiritually gifted pastors can teach us the Word of God. Así los pastores
espirituales pueden enseñarle la palabra de Dios. Now there's the fourth thing that we need to do as far as spiritual growth Ahora, el cuarto punto que necesitamos saber para el crecimiento espiritual son las tribulaciones. are trials. Las tribulaciones. Now some of you might say, trials? Y puede que uno de ustedes diga, ¡ay, pruebas! Do we have to have trials to grow? ¿Tenemos que tener pruebas para crecer? Look at in Hebrews 5:13 we saw the word unskilled. En Hebreos 5, did you say? Hebrews 5:13. We saw the word unskilled. It was Okay. one we read earlier. Vemos en Hebreos 5:13 la palabra inexperto. It comes from the Greek word aperos, Viene de la palabra griega apeiros, which means without experience que significa sin experiencia or no trial. o sin prueba. It could be used for someone Puede que se refiera a alguien who simply is sitting in a classroom. que solamente está sentado en una clase, They listen to the information that's being taught, escucha la información que ha sido enseñada, but they aren't required to take any tests. pero no se le requiere que tome un examen. Tests do something very good for a student. Ahora, los exámenes hacen algo muy bueno para el estudiante. They force the student to study and know the material Obliga a que el estudiante estudie y sepa la información, so they can pass the test. así puede pasar el examen. As a teacher, if you never gave any tests, Ahora, si como maestro usted nunca dio un examen, what would your students do? ahora, ¿qué van a hacer sus estudiantes? Nothing. Nada. In the same way, God provides tests, Y de la misma manera, Dios nos da pruebas, not temptations. no tentaciones, He provides us tests. nos da pruebas. He gives believers in Christ Él le da a los creyentes en Cristo an opportunity to apply His Word. una oportunidad de poner en práctica su palabra. He presents us with a trial in our lives, Nos pone tribulaciones en nuestras vidas and by faith we have an opportunity y por medio de la fe nosotros tenemos la oportunidad to apply a principle from de the Word of God, poner en práctica un principio de la palabra a de Dios, promise from una the Word of promesa God. de la palabra de Dios. Without these tests, we would fall asleep ¿Por qué? Porque sin estas pruebas nosotros nos vamos a dormir and not see any need for Him or His Word. y no vamos a ver la necesidad por Él o por su palabra. If we had everything we needed in life Si tenemos todo lo que necesitamos y queremos en nuestra vida and we had no bad times at y all, no tenemos ninguna cosas malas que nos pasan, pretty soon our minds would wander from Jesus Christ. rápidamente nuestra mente se pone a ir de paseo sin enfocarse en Cristo. We'd get self-dependent, Nos comenzamos a depender en nosotros mismos. proud. Vamos a ser orgullosos. We would not want to trust anyone else. No queremos confiar en nadie más. We would not need to trust No anybody else. necesitamos confiar en nadie. And we would not have humility. Y no vamos a tener humildad. And we would not exercise dependence. Y no vamos a ejercitar esa dependencia que se necesita. And we would not grow. Y no vamos a crecer. James chapter 1 verses 2 through 4 tells us this. Santiago 1, 2 al 4 nos dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. How are trials to be responded to? ¿Cómo es que debemos responder a las pruebas? The verse says with joy. Aquí dice con gozo. Isn't that opposite of human wisdom? ¿No es esto opuesto a la sabiduría humana? Why does God do this? ¿Por qué es que Dios hace esto? He is testing our faith Porque Él está probando nuestra fe and producing patience in all our y lives. está produciendo paciencia en nuestras vidas. It is only when we know this Es solamente cuando sabemos esto can we see God's purpose in our trials. podemos entonces ver el propósito de Dios en nuestras pruebas. And the verse tells us, verse 4, Y el versículo 4 nos dice, why God does this. ¿por qué es que Dios hace esto? So we can be perfect and complete or mature
Y dice, más tenga la paciencia de su obra completa para que seáis perfectos y cabales. God is more interested in our spiritual growth O sea que Dios está más interesado en nuestro crecimiento espiritual than he is our comfort. que en nuestra comodidad. When we read God's word, Cuando leemos la palabra de Dios, we must respond in a certain way if we want to grow. debemos responder en una manera determinada si queremos crecer. Think of what we just read regarding trials. Piensen un poco acerca de lo que acabamos de aprender en cuanto a las pruebas. One response to this is that we could say, I don't believe this. Una respuesta a esto puede ser, no lo puedo creer. God wouldn't bring me hard times just to grow. Bueno, Dios no me va a dar pruebas, momentos difíciles solamente para que yo pueda That crecer. doesn't sound like a loving God. Esto no parece como que proviene de un Dios de amor. And then another response would be this. Y otra respuesta puede que sea Would it be to acknowledge the sovereignty of God, para que nosotros reconozcamos la soberanía de Dios, understanding that he has a purpose in our lives entendiendo que Él tiene un propósito en nuestras vidas, to conform us to the image of Jesus Christ. para conformarnos a la imagen de Jesucristo. Perhaps the biggest thing though is this, Puede que lo más grande sea esto, is that we simply believe what God's word tells us. solamente que creemos en lo que Dios nos dice. Count it all joy when you fall into various trials. Contamos todo como gozo cuando caemos en tentaciones. And when the trial Y comes, cuando las pruebas vienen, and even though it's not pleasant, aunque no es bueno, uno no se siente bien cuando uno está en pruebas, we respond by faith respondemos por medio de la in fe, God's word. en la palabra And de we can even Dios. have joy during that trial, Y inclusive podemos tener gozo en el knowing medio de las knowing that pruebas, it's going to bring about for us our spiritual growth. sabiendo que vamos a crecer espiritualmente. Perhaps the single most important element of spiritual growth is trust. Y una de las cosas más importantes en cuanto al crecimiento espiritual es la fe. And Hebrews 4, 1 and 2 tells us this. Hebreos 4, 1 al 2 nos dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Notice the word does not profit us Fíjense que aquí que la palabra Unless no le it's- aprovechó, unless it's mixed with faith. a menos que está acompañada de la fe. We can hear God's word, Podemos escuchar la palabra Memorize de Dios, God's word, memorizar la palabra de know Dios, God's word, saber la palabra de Dios and be a walking, talking Bible expert. y ser una persona experta hablando y conociendo la palabra de Dios, And it won't profit us anything unless we believe God's word, pero no nos aprovecha de nada a menos que lo creamos, unless we apply it in our lives. a menos que lo pongamos en práctica en nuestras vidas. There are many believers that have a lot of head knowledge. Hay muchos creyentes que tienen mucho conocimiento solamente en la cabeza. They know the Bible, Saben la Biblia, they recite the verses, saben sus versículos de memoria, and yet their life is a mess pero su vida es un desastre. because they've never personally applied it to themselves, Porque nunca lo pusieron en práctica en una manera personal en sus vidas. or they've never mixed it with faith. Nunca la mezclaron con la fe. Look at Hebrews 4, 9 through 11. Fíjense en Hebreos 4, 9 al 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. How does a person enter into this rest? Ahora, ¿cómo es que una persona puede entrar en este reposo? It is by believing God's word Es por medio de creer en la palabra de Dios and resting in his promises to us. y reposar en las promesas de Dios que Él nos ha We dado. must cease from our own works Necesitamos cesar de nuestras propias obras and rest in the promises of God. y relajarnos en las promesas de Dios. Look at Hebrews 5:14. Veamos en Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido
es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. When we believe God's word, Cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, that is when we use God's word. allí es cuando nosotros usamos la palabra de Dios. If we want to grow, Si queremos crecer, we need to respond to God's word by faith, necesitamos responder a la palabra de Dios por medio de la fe and through His Spirit apply these truths to our lives. y por medio de su espíritu poner en práctica estas verdades en nuestras vidas. The unskilled believer of verse 13 El creyente inexperto del versículo 13 is contrasted here with the believer está contrastado con el creyente who, by reason of use in verse 14, que en el versículo 14 has applied the truth ha aplicado, puesto en práctica la verdad and has gotten some spiritual exercise. y ha ejercitado espiritualmente. The result is similar to what we saw in 2 Timothy Y 3:17. el resultado es similar a lo que vemos en 2 Timoteo 17. The believer who is responding by faith El creyente que está respondiendo por medio de la fe is not going to be tossed to and fro by false doctrine. no va a ser tirado por las olas de allí para allá por medio de las doctrinas falsas. We can only exercise faith Solamente podemos ejercitar fe in Jesus en Christ Jesucristo, to the degree to which we know Him. solamente al punto que nosotros conocemos a Jesucristo. And we can only get to know Him better Y solamente podemos conocerle a Él mejor as we use our volitional choice a medida que usamos nuestra volición, nuestra decisión, nuestra elección to expose our mind to the Word of God. de exponer nuestra mente a la palabra de Dios. The promises and principles contained therein. Las promesas y los principios que están en la palabra de Dios. And we do this through our own Bible study. Y lo hacemos por medio de nuestro propio estudio bíblico, We do this through interacting with other believers. por medio de interacción con otros creyentes And we do this by being taught the Word of God. y por medio de las enseñanzas de la palabra de Dios. Then when a trial comes along, Por lo tanto, cuando una prueba viene para nuestro lado, a huge problem in your life, un problema súper grande, God will use this trial Dios va a usar esta prueba to allow you to exercise your trust, para que usted pueda ejercitar su fe, to draw upon the grace resources we all have in Christ. para que usted pueda sacar de esos recursos de la gracia que Dios le ha dado. And why is faith so necessary? Y ahora, ¿por qué es la fe tan necesaria? Well, Hebrews 11:6 tells us, Bueno, Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. faith is the only response that pleases God. Por lo tanto, la fe es lo único, es la única respuesta que agrada a Dios. Any other response involves human wisdom or human good. Porque otro tipo de respuesta siempre tiene una sabiduría humana And that comes from the flesh. y proviene de la carne. God wants to get all the glory, Dios quiere toda la gloria, as we will soon see. como vamos a ver adelante. What's your responsibility in all of this? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en todo esto? Study God's Word Estudiar la palabra de Dios and trust Him to do His work in you. y confiar que Él hará su obra en nosotros. We're going to finish this evening Vamos a finalizar esta noche. by looking at the goal of our spiritual Vamos a growth. ver la meta del crecimiento espiritual. We've talked a lot tonight about how to spiritually grow, Hemos hablado bastante de cómo es que vamos a crecer and espiritualmente that God wants you to spiritually grow. y que Dios quiere que crezcamos But what is the espiritualmente. end goal of our spiritual Pero growth? ¿cuál es la meta del crecimiento What is espiritual? God trying to do? ¿Qué es lo que Dios está tratando de hacer? Look at Romans 8, Vamos a ver 28 through 29. en Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. If you are a believer in Jesus Christ, Ahora, si usted es un creyente en Jesucristo, one who loves God, aquel que ama a Dios, you have this promise. usted tiene esta promesa, God will work all things together for good. que Dios va a hacer todo aquel con propósito. Notice the verse Para bien. doesn't say all things are good, No está diciendo que todas las cosas son buenas, because we can get many trials in our lives. porque podemos tener muchas pruebas en nuestras vidas. But no matter what you choose to do, Pero no importa lo que usted elija hacer, and your friend chooses to o do, que su amigo elija hacer, God is going to work all of these things together todas las cosas Dios lo va a hacer para bien, for good. para bien. And when he says all things, this includes your spiritual growth. Ahora, cuando aquí dice todas las cosas, esto incluye también su crecimiento espiritual. And why does God do this? ¿Y por qué es que Dios hace esto? The reason God works all things together for good, La razón para la que Dios hace que todo vaya para bien, for you as a believer in Jesus para usted Christ, como creyente en Jesucristo, this is the ultimate goal for esta es God, la meta más is to importante, conform you into the image of Jesus Christ. es hacernos conforme a la imagen de Jesucristo, hacernos conforme a la imagen de Jesucristo. When you are born again spiritually, Ahora, cuando usted es nacido de nuevo espiritualmente, you are a babe in Christ. usted es un bebé en Cristo. And we talked about maturing in Christ Y hemos hablado de cómo madurar en Cristo and becoming an adolescent y ser adolescente and then on to maturity. y más tarde para madurez. But we all got saved exactly where we were at. Pero todos hemos sido salvos en el momento en que estábamos en ese tiempo, cuando At a fuimos point in time in the past. en un punto de tiempo en el pasado. And now all of us who are saved, Y ahora todos aquellos nosotros que somos salvos, God is ultimately going to conform us into the image of His Son. Dios nos va a hacer conformes a la imagen de Jesucristo. We will realize that image when we get to heaven. Vamos a ver eso cuando llegamos al cielo. But He wants to start conforming you right now. Pero Él nos quiere conformar ahora, aquí. That transformation to who you were, your condition, Esa transformación de quién éramos, nuestra condición, to more resemble your position, para resemblar más nuestra posición, is what God wants to do right here and now. es lo que Dios quiere hacer ahora, aquí mismo. Sometimes, A veces, as a child matures, a medida que el niño madura, he or she looks more like his parents. él o ella comienza a verse más como el padre o la madre. Sometimes the child might not like this, Y puede que el niño o la niña no le guste que pase eso, but it is often true. pero muchas veces es verdad. But what a great privilege the child of God has Pero qué privilegio tan grande que tiene el Hijo de Dios, to increasingly resemble his Savior. de más y más parecerse al Salvador. This is not a physical likeness or a physical resemblance, No estamos hablando de parecerse desde el punto de vista físico, but a spiritual one. pero estamos hablando desde el punto de vista espiritual. As God produces in us the mind of Christ. A medida que Dios produce en nosotros la mente de Cristo. The second goal of spiritual growth La segunda meta del crecimiento espiritual is to cause Jesus Christ to have the preeminence and the glory. es hacer que Jesucristo tenga la preeminencia y la gloria. Hacer que Jesucristo tenga la preeminencia y la gloria. Romans 11:36 says this. Romanos 11:36 dice así: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. When you got saved and you were a babe in Jesus Christ, Ahora, cuando usted fue salvo y usted era un bebé en Cristo and you walked by faith and you grew as a Christian, y caminó por medio de la fe y creció en su vida cristiana, como Jesus cristiano, Christ will have received the preeminence in your thinking. Jesucristo va a recibir la preeminencia. You will have an outward change that other people can see. Usted va a tener un cambio externo que otras personas pueden ver. Others will look at you and say, he used to be like this. Algunos pueden que digan, él solía ser así, Then he trusted in Jesus Christ. pero él entonces confió en Jesucristo. And now look at him today. He's different. Y véanlo hoy a él, es diferente. God's primary purpose in all of this is not necessarily for our benefit.
la meta principal de Dios no es para nuestro propio beneficio. Although if you spiritually grow, it will benefit you. Aunque si crecemos espiritualmente nos va a beneficiar. His purpose is to ultimately glorify himself. Pero su propósito máximo es glorificar a Él. And he can do this as you walk by faith Y Él in puede him hacer eso a medida que nosotros caminamos por medio de la fe confiando en Él. and spiritually grow. Y de esa manera poder crecer espiritualmente. So let me conclude tonight and Okay, ask you a question. Déjeme concluir esta noche. Les voy a hacer una pregunta. Have you been growing spiritually? ¿Ha estado usted creciendo espiritualmente? The first requirement is that you must be born again. El primer requisito es que usted debe de ser nacido de nuevo. If you are dead spiritually, how can you grow? Si usted está muerto espiritualmente, ¿cómo es que puede crecer? Dead people do not grow. La gente que es muerta no crece. If you have never responded to the message of the gospel, Si usted nunca ha respondido al mensaje del Evangelio, that you're a sinner de que usted es pecador and that Jesus Christ y que Jesucristo came down to earth, vino a la tierra, died on the cross for your murió en la sins, cruz por sus rose pecados, again as your substitute, resucitó como sustituto if you've suyo. never chosen to place your faith in that, Si usted nunca puso su fe en eso, I invite you to do so right now. lo invito para que usted haga eso ahora mismo, By believing on the Lord Jesus Christ por medio de creer en Jesucristo y en Él solamente, and Him alone Él solamente, for your salvation. para su salvación. That's the first thing you must do. Eso es lo primero que usted debe hacer. But if you are a believer in Jesus Christ, Pero si usted es creyente en God Jesucristo, wants to mature you over time Dios quiere que usted madure al pasar el tiempo, as you allow His Word to dwell in you. a medida que usted deja que su palabra esté en usted. God will teach you through His Spirit Dios le va a enseñar por medio de su espíritu, and gifted pastors and teachers, por medio de maestros, which He provides in His grace. que Él va a proveerle por medio de su gracia. God will also give you a chance to apply these things you've learned. Y Dios le va a dar también la oportunidad de poner en práctica esto que está aprendiendo. Trials will come your way through His loving hand. Las pruebas van a venir por medio de su mano lleno de amor. Will you respond in faith as this happens? Ahora, ¿va usted a responder por medio de la fe cuando esto pase? Without faith, you will not grow. Porque sin fe usted no va a poder crecer. And then finally, remember God's purpose in our growth. Y finalmente, acuérdese de la meta de Dios en cuanto a su Is crecimiento that He espiritual. gets the glory. Es que Él tiene la gloria. Don't think about growing spiritually so that you can look good. No piense que usted va a crecer espiritualmente para que usted se vea mejor. Don't think that spiritual growth is necessarily going to make your life easier. No crea usted de que el crecimiento espiritual va a hacer que su vida sea más fácil. Don't seek to grow spiritually because other people think you should. No crezca espiritualmente porque otros piensan que usted debería de hacerlo. Seek to honor the Lord in all you do, Trate de honrar a Dios en todo lo que hace as you take in His word and apply it by faith. a medida que toma de la palabra de Dios y lo aplica por medio de la fe. Only then will you get the glory. Así es solamente como usted puede darle gloria a Dios. So we've seen tonight that spiritual maturity is very important O sea que to esta the noche Lord. vimos que el crecimiento espiritual es muy importante para nuestro Señor. And as we continue on in the book of Romans, Y a medida que continuamos en el libro de Romanos, we're going to learn some wonderful truths about the Christian life. vamos a aprender más y más verdades hermosas acerca de la vida cristiana. You're going to learn how to live the Christian life Vamos a aprender cómo vivir la vida cristiana by knowing your position in Christ. por medio de saber acerca de nuestra posición primeramente en Cristo. You're also going to see an example in Romans chapter 7 of how not to live the Christian life Y en Romanos 7 vamos a aprender cómo no vivir la vida as cristiana. Paul struggles to live it in his own strength. Cuando vamos a ver que Pablo tiene muchas dificultades de tratar la vida cristiana por medio de su propia fuerza. And finally, we'll learn that the Christian life is lived the same way you got saved. Y finalmente usted va a aprender que la vida cristiana se vive de la misma manera que usted ha sido salvo, By faith in Jesus Christ. por medio de la fe en Jesucristo. Let's pray. Vamos a orar. Father, thank you so much for this wonderful message this evening.
Padre Celestial, te agradecemos tanto por este mensaje tan maravilloso esta noche. We thank you so much for the Spirit of God. Te agradecemos tanto por el Espíritu de Dios. And we thank you so much for the pastor teachers, Y gracias, Señor, por los pastores maestros, as our inner and outer teachers. nuestros maestros internos y externos. Father, we even thank you for the trials that you're going to send our way, Inclusive, Señor, gracias por esas pruebas que usted va a mandar, and give us an opportunity to apply your word que nos va a dar esa oportunidad de poner en práctica tu palabra and these circumstances you place before us. y esas circunstancias que usted nos